Bueno, Listo. genial. Ahora vamos a ver todo eso que les expliqué en la teoría con símbolos matemáticos en la práctica cómo se traduce. Y para esta parte de la práctica también vamos a hacerlo un poquito más interactivo y les voy a pedir también que me ayuden a, contestar algunas dudas y preguntas. Para esta primera notebook, lo que vamos a usar es el dataset que se conoce como Boston, que es un dataset clásico, muy usado como ejemplo y como análisis y como set de pruebas para un montón de problemas y experimentos. Tan clásico es que nos lo da sklearn. Creo que ya en alguna práctica lo usamos, pero sklearn tiene una sublibrería de datasets donde pueden cargar datos de estos sets de datos clásicos y de ahí lo vamos a traer. Bueno, nada, vamos a estar usando las librerías de pandas y para visualización de datos, Matplotlib y Seaborn, NumPy. Y después de sklearn, dentro de Linear Model, tenemos regresión lineal, que es lo que habíamos visto en la clase pasada, Rich, ElasticNet, Lasso. Después tenemos Lasso CB, que esto es lo mismo que Lasso, pero tiene internamente aplica cross-validation. Entonces vamos a ver las dos formas, haciendo cross-validation nosotros a mano y usando la librería que ya lo hace. Y después, sklearn tiene otro subconjunto de librerías que es preprocessing, donde tenemos un montón de cosas, entre ellas funciones para escalar nuestros datos. Así que bueno, lo primero que hacemos es cargar nuestro set de datos y convertirlo a pandas, porque es con lo que nos gusta trabajar. Tenemos una variable que se llamaba target, que estaba originalmente como índice de cada una de nuestras filas, lo transformamos en una nueva columna llamada price. Y bueno, para ir viendo un poco de qué se tratan nuestros datos, lo primero que hacemos es hacerle un head, ¿no? Y bueno, ver un poquito de qué se trata este dataset. Algunas cosas que podemos ver, así en un primer pantallazo, es que los nombres de nuestros features no parecen muy informativos. Crimson, Indus, Chas, Nox, no sé, Age tal vez puede ser el más informativo, pero igual no queda muy claro qué es. Por lo tanto, nada, vamos más adelante a intentar explicar un poco qué es cada uno de estos features. Otra cosa que podemos ver es que efectivamente nuestros datos están en distintas escalas. O sea, si bien este chas parece ser todos valores cercanos a 0, o rad parecen ser valores, o nox parecen ser valores menores a 1, por otro lado tenemos b, que tiene valores de varias centenas. O sea, están claramente en distintas escalas nuestros datos. Bueno, después hago un info para seguir sacando información de nuestro dataset. Podemos ver que no hay ningún nulo. Tenemos 506 entradas y todos nuestros features tienen 506 valores no nulos. Y además son todos numéricos. Esto es algo que casualmente es muy conveniente para lo que queremos hacer ahora, porque no queremos ponernos a pelearnos con los missing. Bien, quien pudiera, exactamente. Y bueno, además son todos float, por lo cual no tenemos que hacer ninguna conversión de datos. Como que está todo lindo y esperando, ¿no? Para que apliquemos nuestros modelos. Bueno, esto es porque es un dataset clásico, ¿no? En la realidad sabemos que no es así. Después le hago un describe, que es para ver la distribución que tienen nuestros features. Y acá podemos corroborar lo que habíamos intuido en el head, ¿no? Por ejemplo, que las medias de nuestros datos son bastante distintas. Mientras que Chas tiene una media de 0, Tax tiene una media de 400, B tiene una media de 300, y bueno, nada, efectivamente están en distintas escalas, incluso en el desvío estándar lo podemos comprobar.
El desvío estándar de B está en 91, el desvío estándar de Chas está en 0,25. O sea, efectivamente, tenemos datos en escalas muy distintas. Y bueno, también como venimos mencionándolo a lo largo de toda la materia, cuando hacemos un análisis de este tipo, cuando queremos crear modelos que predigan ciertos valores, es importante que entendamos la semántica de nuestros datos, porque si no, nada, vamos a estar aplicando reglas de memoria y no vamos a poder ni siquiera darnos cuenta si tiene sentido lo que están haciendo, si están andando bien, etcétera, etcétera, porque no entendemos nada de nuestros datos. Entonces, como buena práctica en general para cada vez que querramos hacer esto, es importante entender qué es cada uno de mis campos, el contexto de mi problema, por lo menos de una forma introductoria, ¿no? No hace falta que seamos expertos, pero bueno, saber de qué estamos hablando. Entonces, ¿de qué se tratan estos datos? Cada registro viene a explicarnos un suburbio de Boston, ¿sí? Los datos se obtuvieron del área estadística metropolitana estándar de Boston, algo así, no sé, como el INDEC de acá, y es de 1970. Ahí tenemos un dato relativamente importante, ¿no? Porque toda esta cuestión inmobiliaria cambia mucho, ¿no? A lo largo del tiempo y obviamente del espacio. O sea, no es lo mismo una propiedad acá que en Estados Unidos, que en Nigeria, que en China. O sea, cada valor inmobiliario está muy atado a su cultura. Y bueno, y cada uno de los atributos, acá puse una explicación. SRIM es la tasa de delincuencia per cápita. ZN es proporción de terreno residencial dividido en zonas para lotes de bla, bla, bla. O sea, qué tan residencial es la zona. Indus es proporción de hectáreas comerciales no minoristas. O sea, qué tanto movimiento comercial hay en la zona. Chas es una variable que se inventó que es para decir si la propiedad o el barrio limita con el río. NOx es concentración de óxidos nítricos, es decir, qué tanta polución o contaminación hay en esa zona. RM, número medio de habitantes, o sea, qué tanto hacinamiento hay en ese barrio. Age es proporción de unidades ocupadas por sus propietarios, construidas antes de 1940, o sea, cuántas propiedades hay de más de 30 años. DIS es distancia ponderada a 5 centros de empleo de Boston, que tanto laburo hay en la zona. Índice de accesibilidad a carreteras, es decir, para poder salir. Tasa de impuesto, proporción alumno maestro, o sea, qué tantas escuelas hay y qué tanto hacinamiento hay en las escuelas. Y B, acá es donde entra algo un poco polémico. Y me interesa que lo empecemos a charlar un poco ahora. De todas formas, para esto tenemos una clase especial en la cual vamos a hablar de la ética y la moral, por decirlo de alguna manera, en nuestro ámbito, en la ciencia de datos, en la inteligencia artificial. Pero para ir introduciendo un poco de qué se trata esto, quiero que vean que B representa la proporción de gente negra en el barrio. Es decir, quienes hicieron este set de datos consideraban que cuánta gente negra tenías de vecinos era algo que impactaba en el precio de tu propiedad. Y acá es donde entran, ¿no?, las cuestiones éticas. Es un dato así claramente racista, ¿no? O sea, que puede que incluso tenga un impacto real, porque esto es Estados Unidos en los 70. Estados Unidos siempre tuvo problemas de racismo. Y probablemente en los 70 haya sido más fuerte. Y el precio de algo depende de los gustos de la gente. O sea, no es como la lluvia, ¿no?, que llueve más allá de que yo quiera o no que llueva. El precio de algo depende
de lo que la gente piensa de ese algo, de cuánto lo valora, ¿no? A grandes rasgos. Entonces puede que esto tenga en ese momento un impacto real. Ahora, ¿está bien que lo tenga? ¿Está bien que nuestro modelo reproduzca eso? Bueno, nada, ahí hay toda una cuestión ética, que ya la vamos a laburar más adelante, pero que bueno, está, la podemos ver claramente. El STAT es el porcentaje de menor estatus de la población, o sea, cuánta pobreza hay en la zona, y MED es el valor medio de las viviendas ocupadas por sus propietarios. Acá hay un comentario interesante que hace Cristóbal que dice, meter un feature tan polémico ya llama gritos a un data leakage, aparte del tema ético, ¿no? Estaría interesante ver, digamos, si querés elaborar un poquito todavía, eh, Cristóbal, digo, respecto al data leakage debe ser, no sé si respecto a la división del dataset, ¿no? Training, validation y test holdout, no sé si eso hace un data leakage de per se. Lo que sí podría pasar es que el modelo haga correlaciones que no tienen sentido en la práctica, o que el modelo use este feature, pero que en realidad es un proxy de otras características que no tienen nada que ver con el color de la piel, obviamente, ¿no? Eh, pero bueno, nada. No creo que tenga algo de data leakage como la definición que estuvimos viendo. En la charla de ética que vamos a ver, vamos a entender lo que es una variable proxy con respecto a otras y eso son otras cosas. No, quería hacer un comentario con eso. Sí, y otra cosa que habías comentado el cuatri pasado y que está buena también es que esto, por ejemplo, demuestra lo acotado que es el dominio de este problema en términos geográficos. O sea, esta variable puede ser importante en Estados Unidos en los 70, pero claramente si yo entreno un modelo con esto, no me va a andar en, no sé, Colombia, África, o sea, lugares donde la cantidad de gente negra no es un problema para la gente, ¿no? Tiré por tirar, pero, o sea, está atado a la subjetividad, la cultura de esa persona, de esa sociedad en ese momento dado. O sea, incluso en los 70 vos te ibas a otro país y eso tal vez es un dato que ni siquiera está medido, ¿no? O sea, de por sí tenés que medir cuánta gente negra hay, o sea, es algo que tiene que hacerlo el Estado eso. No sé, dudo que en otros países tengan siquiera esa medición porque no importa. Entonces, vos entrenás un modelo acá, no solo que perpetuás el racismo y generás un modelo racista, sino que ni siquiera te sirve para lugares no racistas, ¿no? O sea, Sí, igual yo tener creo un... que ahora como que se liqueó la base de datos de DNI de toda Argentina, podríamos teóricamente contar muy fácil la cantidad de gente negra que tenemos por dirección y todo. ¿En qué Así base de que datos está eso? se liqueó la de Renapera entera, los 47 millones de argentinos, todos los DNI Pero, y los datos. pero Renaper te dice la raza o No, el pero fenotipo. tenés la foto y a partir de la foto haces un modelo que Ah, ya. rápidamente clasifica. Metes 2 niveles de Machine Learning para forzar racismo en el dataset. Tranquilamente. O pasás la foto y ya el modelo, viste, pica racismo de una. Bueno, continuemos. Bueno, entonces, ok, ya entendí un poco de qué se tratan mis datos, hay un poco de racismo, hay un poco de datos demográficos, entiendo un poco, bueno, qué es cada feature, tal vez no me acuerdo de memoria, pero acá lo tengo, entonces, nada, ya tengo una mejor idea. Lo siguiente que se me ocurrió es, bueno, quiero ver correlaciones, ¿no? Como para tener un pantallazo general, lo que quise hacer es cómo están correlacionados mis features todos contra todos. Y aprovechando que ustedes saben mucho de visualización de datos, que entregaron todos sus trabajos muy, muy bonitos, me gustaría que me digan ustedes, ¿qué gráfico puedo usar para ver correlaciones de mi feature todos contra todos? Ayúdenme, los oigo. Scatterplot es buena, pero Scatterplot me sirve uno contra uno. Yo acá tengo
Ahí está. Acá tengo, no sé cuántos eran, 14. Quiero hacer 14 contra 14 y quiero verlo todo en un mismo gráfico. Acá Julio dice heatmap. Exactamente. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer mi matriz de correlaciones, o sea, voy a tener una matriz donde filas y columnas son los features, y en cada celda voy a tener la correlación de ese feature con ese otro feature. Y si yo a eso pues, le pongo un color en base a la correlación, tengo un heatmap. Y acá lo tienen, bonito heatmap. Lo hice muy fácil, hice la matriz de correlación, me ordené un poquito y con Seaborn hice mi heatmap. Punto. Acá está. Filas son mi feature, columnas también son mi feature. Y que, o sea, acá podría quedarme un rato mirando esto, ¿no? Y puedo ver un montón de cosas, qué sé yo. Que, por ejemplo, o sea, claramente las que más me interesan son las que están relacionadas con el precio, ¿no? ¿Por qué? Porque es la variable que quiero predecir. Entonces acá ya puedo ir teniendo una idea de qué variables son importantes y cuáles no. Y ya que estamos, les pregunto, ¿qué variable sería más importante? O sea, fíjense, esta de acá tiene una correlación, o sea, a priori, ¿no? Viendo esto. Esta variable de acá, que es RM, tiene una correlación de 0,7, y esta de acá, que es el stat, tiene una correlación de menos 0,74. ¿Cuál de las dos es más importante? O pueden ser igual de importantes. ¿Qué les parece a ustedes? El stat, dice Elian. Bueno, sí, a priori es verdad. ¿Por qué? Porque uno tal vez, o sea, les hice esa pregunta justamente porque tal vez podrían pensar ustedes que una correlación negativa, no sé, es malo o no me importa. Y todo lo contrario. O sea, una correlación negativa es una alta correlación igual, una alta correlación negativa. ¿Por qué? Porque me dice que las variables se mueven parecido, pero opuestamente. O sea, cuando una variable crece, la otra decrece. Y el stat, que era la cantidad de pobreza en la zona. O sea, a medida que tengo más pobreza, el precio baja. Hay una correlación negativa, pero es muy fuerte. Por lo tanto, es una variable potencialmente muy buena para predecir. Entonces, bueno, acá puedo ver qué variables son importantes para eso. Y yo podría quedarme acá, como les digo, analizando un rato más y ver qué otras correlaciones tengo, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, acá tengo una alta correlación entre la antigüedad de las casas y la pobreza. No sé, parecería que cuanto más antiguas son, más pobreza hay, lo cual tiene cierto sentido. Y podría quedarme analizando un rato, ¿no? Pero bueno, eso se los dejo a ustedes para otra ocasión. Acá solo quería jugar un poco con eso. Bueno, y ahora lo que voy a hacer es, primero voy a hacer una regresión mediante OLS, es Ordinal Least Square, o sea, cuadrados mínimos. O sea, una regresión normal, como la que vimos la clase pasada. Y entonces lo que voy a hacer es, bueno, voy a separar en mis datos de mi feature, de mi variable objetivo, voy a usar la regresión lineal tradicional, y mediante cross-validation voy a estimar mi root mean square error. A todo esto, ¿se acuerdan la diferencia entre root mean square error y mean square error? O sea, error cuadrático medio y la raíz del error cuadrático medio. Lo dijimos en la clase pasada, no esta. Es una diferencia, o sea, tiene varias diferencias, ¿no? Pero hay una semántica que es interesante. ¿Alguien se la acuerda? Acá Cristóbal comenta que la raíz estaba en unidades humanas. Bueno, no es humanas la palabra, pero estaba en la misma unidad de la variable target, que eso es lo interesante. Sí, puede ser humanas, ¿no? Porque ya lo podés entender. En cambio, si le haces la raíz cuadrada, está en otra escala. O sea, tal vez no te es tan útil. Puede servir igual, ¿no? Si vos la tenés muy clara con estadística y matemática, te sirve igual. Sería, perdón que te interrumpa, sería al revés, si le haces el cuadrado. Porque si le haces la raíz cuadrada del cuadrado, te da la misma unidad. Si le haces el cuadrado bueno, si no le haces la raíz, claro. O sea, ahí está. haciéndole la raíz, obtenés la
la misma escala de la variable original, sin la raíz, tenés el valor al cuadrado, el error al cuadrado. Bueno, nada, uso esa métrica porque quiero saber en cuánto le pifio en dólares y no en cuadrado del dólar, entonces uso esa métrica. Hago mi regresión, hago cross-validation con 5 fold y estimo el error. Y me da 5,82. Y bueno, después también, si quiero, puedo efectivamente entrenar mi modelo y ver los coeficientes, ¿sí? O sea, ¿qué tengo acá? Tengo para cada uno de mis features qué coeficiente estimó, ¿sí? Bueno, y acá tengo lo mismo, pero para cada, o sea, lo que hice fue simplemente lo mismo de acá, pero esto que no se entiende nada, me lo hice en tablita para saber para cada feature cuál es el beta estimado. Y después hice lo mismo, pero como nosotros sabemos mucho de visualización, en vez de poner una tabla fea llena de números, hice un bar plot con barras horizontales. Entonces, ¿qué puedo ver en este bar plot? ¿Cuáles son los features más importantes para mi regresión? Y lo que puedo ver es que el feature más importante es Knox, ¿no? ¿Por qué más importante? Porque es el que más, el más grande. Y acuérdense, el feature más grande va a ser el que provoque que con pequeñas variaciones de ese feature se mueva mucho la predicción. Entonces, nada, le está dando mucha importancia a Knox. ¿Y qué era Knox? Era la contaminación en el barrio. O sea, está bien, es importante la contaminación. En los 70 me imagino que tal vez un poco menos, que no había tanta conciencia del cambio climático. Y tampoco es que Boston, no sé, es Chernobyl, ¿no? Que no podés vivir en algunos barrios por la contaminación. O sea, parecería raro que la contaminación sea, aparte por tanta diferencia, ¿no? El feature más importante. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Viendo que además de que mi error, no sé, sea aceptable o no, estoy viendo que mi modelo está aprendiendo cosas un poco sospechosas, ¿no? Entonces, digo, bueno, mejor regularizo, ¿no? Y me fijo qué onda. Y empiezo por Rich. Lo primero que voy a hacer va a ser, acuérdense, antes de regularizar, tengo que escalar mis datos. Para eso, como les dije, mi librería preprocessing tiene el estándar scaler, que yo le doy .fit, .transform y me escala los datos. Y acá les quería preguntar, ya que venimos viendo, ¿no? Hace rato la hermosa interfaz de scalern que tiene todo .fit y .transform. Eso nosotros lo veníamos viendo para modelos de Machine Learning, ¿no? Esto, no sé, o sea, tal vez puede ser entendido como modelo de Machine Learning, ¿no? Porque me está prediciendo de alguna manera, pero me gustaría que ustedes me digan, en este punto fit, qué es lo que está calculando o estimando mi estándar scaler. Lo vimos en la teórica. La media y la desviación estándar de todas las variables. Exactamente. Exactamente. O sea, el proceso de fiteo, básicamente, en el Machine Learning, es estimar parámetros, estimar coeficientes de mis modelos, ¿no? Que mi modelo puede ser un árbol de decisión y estimar puede ser calcular las preguntas de cada nodo, o puede ser, qué sé yo, vecinos más cercanos y estimar las distancias, o vamos a ver redes neuronales, estimar los coeficientes, o una regresión, estimar los coeficientes de mi regresión, pero al fin y al cabo, siempre que yo fiteo un modelo, estoy estimando los parámetros del modelo para predecir, ¿no? Y esto es algo que quiero que se entienda, ¿no? Porque en los medios hace poco se estuvo diciendo que los modelos de Machine Learning se programan a sí mismos. Y no, nada más lejano a eso, ¿no? O sea, los modelos no... Me estoy yendo un poco por las ramas, pero por si acaso quiero que quede claro en esta materia, por lo menos. No se programan a sí mismos, nada. O sea, lo que hacen es estimar parámetros para encontrar la mejor relación entre la variable a predecir y los features. Y acá lo que está haciendo es estimando parámetros. ¿Para qué? Para escalar. ¿Y cuáles son esos parámetros que necesita? La media y la desviación estándar. Una vez que para cada uno de mis features estimó la media y la desviación estándar, la transformación o la predicción básicamente es
restarle la media y dividirlo por el desvío estándar y pum, ahí escalé todos mis datos. Así que bueno, acá lo que hago es eso. Calculo la media de decisión estándar de cada uno de mis features y los escalo. Y ahora le meto a mi, bueno, todo eso lo vuelvo a generar un data frame y le vuelvo a hacer describe. Y ahora podemos ver que todas las medias están muy cerca del cero. O sea, si bien estamos viendo números horribles, con notación científica, podemos ver que está multiplicando un numerito por e a la menos 16. ¿Eso qué quiere decir? Un número muy, muy chiquito, muy, muy cercano a cero. Todos se multiplican más o menos por ese número. Sería más cómodo que te ponga cero, la verdad, pero bueno, acá Pandas le gusta ser muy preciso. Y el desvío estándar también es muy pequeño. O sea, fíjense que en casi todos los casos es de 1. O sea, 1 por e a la 0. O sea, todos mis features ahora están entre menos 1 y 1. ¿Ok? Y ahora lo que hago es, bueno, escalé mis datos, me vuelvo a generar mi set de features, mi X, para entrenar. Y fíjense que mi variable target no la saco de mis datos escalados, la estoy sacando de mis datos original. O sea, mi variable target no la tengo escalada. ¿Me pueden decir por qué es una buena idea dejarla, no escalar la variable target? Porque no sabes la media y el desvío real. Bueno, lo sé tanto como lo sé de las demás, ¿no? O sea, yo tengo acá en mi set de datos, tengo para cada muestra tengo mi I. Entonces, si puedo calcular la media de los demás, puedo calcular la media de mi target. Puede ser mentirosa, pero también lo sería en los features. Es otro el motivo. Cuando regularizo, o sea, a mí me interesa escalar los datos para regularizar. Ahora, los betas se multiplican por mi variable target. Bueno, ya dije la respuesta. Pero básicamente, por un lado, que a la regularización los betas no multiplican a mi variable target. Los betas multiplican a mi feature. Y además me sirve que mi variable target esté en la escala real, porque yo quiero predecir el valor real, no quiero predecir el valor escalado. ¿Sí? O sea, yo no quiero un modelo que me genere los precios de las viviendas entre menos 1 y 1. Quiero que me prediga el precio real de las viviendas en dólares, en lo que sea que estén. ¿Sí? Entonces la variable target no se escala, porque justamente es el valor que quiero predecir y no quiero andar haciendo cálculos extraños para después saber qué es lo que predijo, ¿no? Porque si me predice 0,7, qué sé yo que es 0,7 y no le puedo pedir al cliente o a quien sea, viste, que lo rescale a la cosa original con incluso el ruido que eso puede meter. Entonces, algo importante, se escalan los datos de los features, no de mi variable target. Bueno, ahora tengo mis features escalados, mi variable target, y lo que hago es, me creo esta funcioncita que lo que hace es recibe el modelo y lo entrena sobre los datos con cross-validation, ¿sí? Lo mismo que habíamos hecho antes. Y bueno, lo que voy a hacer ahora es, como les dije, por rigor de teorema matemático, yo sé que siempre voy a tener un ajuste mediante Rich que va a ser mejor que una regresión común. El punto está en que tengo que saber cuál es el lambda que le tengo que poner para que eso suceda. Como no lo sé, lo que voy a hacer es probar un par de lambdas, así medio aleatorios y arbitrarios, y ver cómo funcionan. Entonces acá empecé de 0,001 hasta 150 y me creé un array con todos los errores de cada uno de estos alfas. ¿Sí? Y después a ese array lo convertí en una serie de pandas y lo ploteé. Y me dio esto que ven acá. ¿Les suena este gráfico? ¿Se acuerdan cómo se llamaba?
Elbow. Exactamente. Elbow, que significa codo. ¿Por qué? Y bueno, porque simula ser un bracito y a mí la parte que me interesa del bracito es el codo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que tengo en este gráfico? Tengo en el eje Y el error y en el eje X los alfas usados para cada error. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, mi modelo acá con un alfa 0, o sea, sin regularización, empieza con un error muy grande. Y a medida que empiezo a regularizar, o sea, fíjense, es de 5,8 el error. Y cuando yo hice la regresión normal, me dio el error 5,82. O sea, el mismo que usando un alfa 0, que es sin regularizar. Ahora, a medida que empiezo a regularizar, el error empieza a bajar. O sea, ¿qué empieza a suceder? Mi modelo empieza a generalizar mejor y a overfitear menos. Pero a partir de cierto punto, acá cerca del 80, lo restringí demasiado, pisé demasiado mis betas, tanto que mi modelo empieza a cejarse. O sea, de este lado tengo un error de overfitting y a partir de acá tengo un error de sesgo. Me fui de mambo. O sea, acá es una forma gráfica de ver el trade-off sesgo-varianza. Empiezo a disminuir el error de varianza, bien, felices, todos felices, pum, a partir de acá me pasé y estoy añadiendo error de sesgo. Estoy haciendo que mi modelo se simplifique demasiado y no generalice bien. Y bueno, acá le hago un min a mi array para saber cuál es el menor error alcanzado y es 5,4. O sea, mejoró, es una mejora significativa o no, eso lo dirá el contexto del problema. Así que bueno, nada, eso lo alcanzo con un alfa de 75. Entonces ahora me genero mi reach con un alfa de 75, lo fiteo y me fijo los coeficientes para comparar con el anterior, ¿se acuerdan? Los coeficientes que habíamos tenido con la regresión común, me decía que la contaminación era lo más importante. Veamos ahora qué me dice reach. Hago lo mismo. Nada, fiteo mi regresión regularizada con reach y me fijo cada uno de mis betas para mi feature. Lo grafico con mi bar plot y ahora tengo esta otra distribución. Y acá podemos ver unas cuantas diferencias. Primero, que los betas tienen valores más regularizados, o sea, son todos más parecidos y están en un rango más chico. Están entre menos 3 y 3, mientras que antes estaban entre menos 15 y no sé qué hay acá, 1, 2, no sé cuánto es. Y por otro lado, Nox ya no es una variable tan importante, fíjense, Nox, que antes era la más importante, ahora apenas, o sea, está ahí muy abajo en el ranking, mientras que ahora las variables más importantes son el stat, que era la cantidad de pobreza, y RM, que no me acuerdo qué era. A ver, ¿qué era RM? Número medio de habitaciones por vivienda. O sea, el tamaño de la casa, más o menos. Lo cual tiene sentido que correlacione positivamente con el precio, ¿no? Porque si mi beta es positivo, quiere decir que tiene una correlación alta con el peso. Y si vengo acá a mi matriz de correlación, puedo ver que efectivamente RM era el feature que más correlacionaba positivamente con el precio y el stat el que más correlacionaba negativamente con el precio. O sea, ahora sí puedo decir que mi modelo está aprendiendo o estimando algo que tiene mucho más sentido. ¿Ok? No solo logré una mejor predicción, sino que logré un modelo más simple y más coherente. ¿Sí? Y ahora hagamos lo mismo, pero para Lazo. ¿Sí? Y hago exactamente lo mismo, nada más que ahora empiezo de valores más chicos y voy a valores más chicos también. Antes había ido hasta 150 y empezado de, creo que acá, 0,01, y ahora voy a meter un par de decimales más, un par de ceros más, y voy a ir solo hasta 55. ¿Por qué? Porque, acuérdense, el lazo es más potente. Entonces, tengo que regularizar un poquito menos. Y hago lo mismo. Calculo el error con root mean square error y cross validation para cada uno de estos alfas.
y lo grafico. Y ahora puedo ver que tengo un elbow, de nuevo, pero medio extraño, ¿no? ¿Por qué piensan que genero un error de sesgo tanto más rápido que en Rich? O sea, fíjense acá, el error de sesgo pasa a partir de acá y se va muy grande. Mientras que en Rich, el error de sesgo crecía más lento y pasaba más tarde. ¿Por qué piensan que pasa eso en Lasso? Estaba dropeando variables muy rápido. Exactamente. El modelo en Lasso genera un error de sesgo mucho más rápido. ¿Por qué? Porque Rich me los baja de a poquito los coeficientes y nunca llega a cero. Lasso los anula de una, entonces me genera un sesgo mucho más fuerte y mucho más rápido. Por eso tiene esta diferencia, ¿no? Y más que un elbow es, no sé, ¿qué será esto? Un brazo medio extraño. El error mínimo que logro es mejor que con la regularización común, pero peor que con Rich. Y el alfa que usé para ese error es el alfa más chiquito de todos. E a la menos 0,007. No, E a la... ¿cómo es? E a la menos 7. O sea, este de acá. Si no me equivoco, ¿no? Sí. O sea, tal vez si probase con lambdas más chiquitos aún, tal vez podría lograr algo mejor. Bueno, entonces, ahora que sé cuál es mi lambda óptimo, entreno una regularización Lasso con eso, lo fiteo, y primero me fijo, o sea, dado que Lasso tiende a anular coeficientes, lo primero que voy a hacer es ver cuántos coeficientes eliminó para este alfa óptimo. ¿Cómo me fijo? Me fijo cuántos coeficientes son iguales o distintos de cero. Los que son distintos de cero son los que seleccionó y los otros son los que eliminó. Y para este alfa óptimo vemos que no eliminó ninguno. Seleccionó 13 variables y eliminó 0. Y me vengo acá y vuelvo a graficar los coeficientes de mi feature con un bar plot. Y acá podemos ver que estimó cosas, o sea, relativas parecidos a Rich. O sea, el stat y RM siguen siendo los más importantes. Y age, si bien no la eliminó, casi que sí. O sea, le dejó un valor muy chiquito, no lo eliminó de casualidad, pero se moría de ganas de eliminar age. Mientras que en Rich, age, si bien no era la más importante, fíjense, o sea, hay una correlación para lo que Rich te pone como menos importante, el Lasso te lo quiere eliminar de una. Bueno, entonces, ya que el Lasso regulariza mucho más rápido que Rich, voy a hacer foco en los lambdas más chicos para ver qué pasa. Entonces, voy a graficar solo de 0,001 a 1. Y bueno, acá veo más de cerca eso que veía muy chiquito, ¿no? Tengo el elbow, ahora sí. Y bueno, nada, veo que rápidamente el error de sesgo aparece enseguida y crece rapidísimo. Bueno, nada, y podemos ver que para un lambda de 0,4, o sea, por acá, el error es casi el mismo que no regularizando, o sea, con la regresión común y corriente. Lo chequeo y me fijo que para un alfa de 0,4 el error es 5,8, cuando antes era 5,82. O sea, incluso es un poquito mejor que con regresión común. Ahora, ¿qué habrá pasado con los coeficientes si yo uso un 0,4? Y acá lo que hago es, me fijo de nuevo, entreno un Lasso con 0,4 y me fijo cuántos coeficientes quedan distintos de 0. Y lo que puedo ver es que ahora Lasso seleccionó 8 variables y eliminó 5. O sea, que eliminando 5 variables a través de Lasso, logro una performance incluso un poquito mejor que con una regresión común. ¿Sí?
grafico y me fijo que Age lo eliminó, rad, tags, indus, rn, o sea, todos estos features me los voló. Dijo, ¿sabes qué? Todos esos no te hacen falta y el modelo va a seguir siendo bueno. Y si se fijan también, Age tenía una alta correlación con el stat, si se acuerdan, en la matriz de correlación. Age tenía una correlación de 0,6 con el stat. ¿Qué quiere decir eso? Que se mueven muy parecido. Y si yo sé que el stat es la más importante y que Age está muy correlacionada con el stat, tengo un tema de multicolinealidad. ¿Se acuerdan? ¿Y qué hizo Rich? Rich lo solucionó dándole muy poca importancia a Age, y Lasso boleteó a Age. Y listo, otra cosa. Y si le doy más regularización, me elimina unas cuantas más, ¿no? Por ejemplo, RAD, que si vamos a la matriz de correlación, seguramente RAD tenía una alta correlación con algún otro feature. Y sí, podemos ver que también con el stat y con muchos otros. O sea, tenía muchas correlaciones. O sea, los problemas de multicolonialidad pueden venir en varias variables, ¿sí? No necesariamente tienen que ser dos. Puede ser un feature que esté muy correlacionado con muchos, entonces todos los otros features te dan información de ese feature y entonces no lo necesitas, ¿entiendes? Bueno, estábamos acá. Bueno, y ahora... Acá hay una pregunta, perdón. Ignacio dice, perdón, ¿se podría explicar de nuevo la multicolinealidad y por qué es algo malo? Bueno, vamos de nuevo. Multicolinealidad habla de cuando yo tengo entre mis features, entre mis variables predictoras, la misma información. ¿Qué quiere decir? Que si bien son dos columnas distintas, me dan información muy parecida, ¿sí? Por ejemplo, bueno, en este caso tenemos la antigüedad de las casas con la proporción de pobreza. O sea, normalmente las casas viejas valen menos y tienden a ser ocupadas por gente de menos recursos. Entonces, ahí hay una alta correlación porque cuando suben la antigüedad de las casas, sube la pobreza de la zona. Tanto es así que la correlación es muy alta, es 0,6. Y entonces, ¿por qué es un problema de multicolonialidad? Porque me están dando la misma información. ¿Ok? Eso es la multicolinealidad. Cuando tengo dos o más features, porque otra cosa que quería decir, Age correlaciona con el stat, pero también correlaciona con dis. ¿Qué era dis? No sé. Distancia ponderada a 5 centros de empleo de Boston. Bueno, esto ya es algo más particular de ahí, ¿no? Pero correlaciona negativamente. Entonces, yo tengo por lo menos dos features que están muy correlacionados con Age y que tal vez conservando esos otros dos features ya tengo la misma información. Entonces, Age no me está sumando nada, me está duplicando la información. ¿Sí? Por un lado, porque correlaciona con el stat mucho y también porque correlaciona con TIS. Entonces, la multicolonialidad puede venir por dos variables que te dicen lo mismo o, como en este caso, una variable que te dice casi lo mismo que una y casi lo mismo que otra. Y entre las dos te dan la misma información, entonces puedes prescindir de esa tercera variable. ¿Se entendió un poco más? Genial. Bueno, estábamos en Lasso. Habíamos visto que es mucho más fuerte, que eliminando incluso algunas variables logra mejor performance que sin regularizar, que eliminaba a las variables que tienen problemas de multicolinealidad. Y ahora lo que les quería preguntar es, ¿qué sucede si yo artificialmente creo una nueva variable que está correlacionada linealmente con la otra? O sea, yo voy a agarrar a mi feature, voy a crear una nueva columna llamada nueva columna, y voy a hacer que los valores de esta nueva columna sean los mismos que los de RM, pero multiplicado por 2. ¿Qué piensan que va a pasar
si yo vuelvo a aplicar lazo sobre este nuevo set de features con esta nueva columna. Los escucho. Pueden decir qué va a pasar en muchos sentidos, ¿no? Porque es amplia la pregunta. O sea, qué va a pasar con el modelo, qué va a pasar con los features, lo que quieran. Sin miedo. Ahí está. Que seguro van a descartar alguna de las dos, o la nueva o la vieja. Bien, bien, me gusta. ¿Cuál de las dos decís que descarta? Si son iguales, o sea que solo usaste una, podría ser cualquiera, creo, porque cuando las normalizás va a quedar igual, me parece. Si usaste Ahí está. varias, no sé. Es buena, pero algo que no dije, yo lo que voy a hacer es, no voy a volver o sea, así tal cual como está, entreno lazo. Este feature es este multiplicado por 2, es lo único cambio que hice, y pum, hago lazo. ¿Cuál de los dos elimina? Si no las estandarizadas, elimina el nuevo porque va a tener un... No, creo que el viejo porque va a tener un beta más grande, ¿no? Porque como el otro son todos valores más grandes. Exactamente. Me va a eliminar el viejo porque tiene valores más chiquitos, entonces se sesga más en el grande. O sea, lo que les dijimos, valores más grandes van a tender a generar más sesgo. Entonces se queda con el nuevo valor generado artificialmente que está en otra escala. Entonces elimina más rápido este. Entonces yo hago eso. Creo mi nueva columna, vuelvo a entrenar todo con el mismo alfa, veo que el error incluso, bueno, no es parecido. ¿Cuántas variables seleccionó? 8, eliminó 6. Antes había, con lambda 4 había seleccionado 8 y eliminado 5. O sea, siguió seleccionando la misma cantidad, pero eliminó una más. O sea, se dio cuenta que con este nuevo feature que agregué un nuevo problema de colinealidad y lo que hizo fue descartarlo. Siguió seleccionando 8 y cuando me fijo cuáles son las que seleccionó, puedo ver que ahora new call se volvió la más importante y RM la eliminó. ¿Por qué? Porque tenía una relación absolutamente lineal con nueva columna, pero nueva columna tenía valores más grandes. ¿Sí? Entonces, nada, necesitaba betas más chicos para poder funcionar y le salió más barato eliminar el RM que new call. Bueno, y por último, vayamos a ElasticNet. Acá, acuérdense que tenemos un nuevo valor con cual jugar, que es el ratio, o sea, cuánto pongo de cada una. Lo que yo voy a hacer es probar distintos alfas y dejar un ratio de 0,5, o sea, un poco de cada una. Entreno y fíjense lo que pasa. El elbow de ElasticNet se parece mucho más al de Lazo que al de Rich. ¿Por qué? Porque le puse un 0,5, o sea, un poco y un poco cuando Lazo es mucho más potente. El error es mejor que sin regularizar, incluso usando solo Lazo, pero no es mejor que Rich. O sea, fíjense, la combinación de los dos, uno intenta lograr ese mundo ideal, pero no lo lográs. O sea, en realidad lo que lográs es o sea, Rich había logrado creo que 5,4, Lazo 5,6 o 5,6 y pico, y ElasticNet te dio 5,5. O sea, en realidad no quedó en el mejor de los mundos, sino que quedó entre medio de ellos. Igual, obviamente, yo puedo seguir jugando con esto y probar otros ratios, otro alfa, lo que sea. Y acá lo que hago es, bueno, para el mejor alfa encontrado, cómo estima los parámetros. Bueno, acá seguía teniendo el new call y el que más intento eliminar es RM y age. O sea, sigue siendo todo muy parecido, ¿sí? O sea, lo que busca, no encuentran cosas radicalmente distintas una regularización de otra.
lo que encuentran es más o menos lo mismo, el tema es cómo actúan sobre eso que encuentran. Ahora, ¿qué pasa si el ratio lo llevo a 1 en vez de 0,5? ¿Qué piensan que va a pasar? O sea, el parámetro, el hiperparámetro de ElasticNet, ahí está. Felipe dice que queda como lazo. Exactamente. Acuérdense que este es el parámetro, que ahí vi, a mí no se me ve, pero a ustedes se les ve, que mezcla, y si yo a esto le pongo 1, esto se va a 0, y me elimina Rich, y me queda lazo. Y entonces, ¿qué sucede? Mi modelo queda igual a lazo. O sea, yo puedo jugar con mi ratio, pero si me voy a los extremos, nada, es lo mismo que no hacer ElasticNet. Aunque en el otro extremo, 0, tal vez sí. Bueno, vayamos ahora a una notebook más que preparé para intentar profundizar y que queden mejor todas estas ideas. Esta va a ser un poquito más corta. En este caso voy a estar usando otro dataset, que también es un dataset clásico. Este, como les conté, lo saqué del libro ese que les recomendé al final, de Elements of Machine Learning. Y el dataset trata sobre mediciones biométricas, ¿se dice? Creo que sí. O sea, bueno, cuando vas y te haces análisis para saber cómo estás de salud, sobre cáncer de próstata. Voy a usar las mismas librerías. El dataset, nada, lo cargo de acá porque no está en sklearn. En internet lo encuentran, pero bueno, ahí no. Y bueno, hago un head. Acá otra vez podemos ver algo parecido al caso anterior. Por un lado, nada, no entendemos qué son los features, pero bueno, ahora no me voy a poner a ahondar. Habría que hacerlo si quisiésemos trabajar en serio con esto, pero bueno, esto es más difícil de entender, ¿no? El mercado inmobiliario es mucho más fácil que el cuerpo humano y las enzimas y las hormonas y todas las cosas que uno mide. Pero bueno, son eso, ¿no? Cada una de estas cosas son, bueno, age, es uno que se puede entender fácilmente, pero muchos de los otros, nada, son mediciones de la sangre, de la orina y esas cosas. Pero lo que sí puedo ver es que tengo otra vez distintas escalas, ¿no? Tengo la edad, que está en otra escala del LSP, de Gleason y todo. O sea, tengo otra vez temas de escala. Eso sí es algo que en el dataset más lindo y puro que puedo encontrar, siempre va a haber diferencias de escala. Hago un describe y bueno, corroboro lo que vi acá. La media de cada uno de mis features es muy distinta y los desvíos estándar también. Me fijo, nada, cuántas filas y columnas tengo. Es un dataset chiquito, o sea, tengo 97 mediciones. Esto es algo que suele pasar mucho en el mundo de la medicina, porque, nada, recoger datos de las redes sociales es fácil, ¿viste? Todo el tiempo estamos todos regalando datos en nuestras redes sociales y generando datos a montones, pero mediciones de hemoglobina en sangre, tiene que ir una persona a sacarse sangre y entonces es un proceso más lento y complicado de producir. Entonces, por lo general, los datasets de salud son más chicos. Bueno, nada, tenemos 97 observaciones y 9 variables. ¿Por qué 9 variables? Porque una es la columna, que no me interesa, o sea, es un feature inútil, y la otra es la variable que quiero predecir, que es este LPSA. O sea, la variable objetivo es la cantidad de expresión de antígeno que está asociada con la detección de este cáncer, que es este LPSA. Y las otras son características asociadas. Y bueno, ahora lo que hago es genero mi dataset de entrenamiento con las variables explicativas que tengo o predictoras. O sea, a veces les voy a decir de una forma, a veces de otra. Si no me entienden, avísenme. Tienen muchos nombres. A veces se dice variables explicativas, otras predictoras, etc. Y la variable a predecir, la target. Vuelvo a usar mi funcioncita esta para calcular el error mediante cross-validation.
voy a calcular un error baseline. ¿Qué quiere decir esto? Baseline se le dice a, bueno, ya lo vimos en el TP, ¿no? Error base. ¿Cuál sería mi error base acá? El error que logro con una regresión lineal común y corriente, ¿sí? Entonces calculo mediante cross validation el error con una regresión lineal y es este de acá, 1,13. Y ahora voy a tener como referencia este baseline y voy a ver cómo se comportan mis regularizaciones con respecto a eso. Antes que nada, hay que escalar los datos. Ya lo dijimos un montón de veces, lo volvemos a decir, y para que quede más claro todavía, ahora lo que hice es boxplot. Ya que, de nuevo, todos entregaron sus TPs de visualizaciones, vamos a usar eso que aprendieron. ¿Qué hago con este boxplot? Grafico las distribuciones de cada uno de mis features, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo ver? Lo mismo que vi en el describe, pero visualmente, que siempre es más lindo y más fácil. Todos los features tienen distribuciones muy distintas. La edad está entre 50 y 80, lo cual tiene todo el sentido porque el cáncer de próstata aparece en edades más avanzadas. Bueno, nada, y las otras cosas andan ahí en distintas escalas, ¿no? Y ahora lo que hago es, uso el estándar scaler para escalar todos mis datos y estandarizarlos, y vuelvo a hacer el boxplot. Y miren lo que sucede. Ahora todas mis distribuciones tienen una media muy cercana, e incluso casi todas las distribuciones están en un mismo rango, ¿sí? Ahora el rango quedó en -3 y 3, pero la mayoría de los datos están en -1 y 1. Fuera de -1 y 1 me quedan outliers o poquitos datos. O sea, nada, escalé mis datos y acá con mi boxplot lo corroboro. Y bueno, ahora con mis datos estandarizados me vuelvo a generar mis datos de X y Y para entrenar y genero alfas. Ahora, en vez de generar alfas así de forma random y discrecional a mano, como hicimos en la otra notebook, lo hago con una escala logarítmica y con 200 valores, ¿sí? En vez de, no tenía ganas de ponerme a mano a escribir 200 valores, entonces uso NumPy y me genera una escala logarítmica de -5 a 5 de 200 valores. Más fácil, ¿sí? O sea, uno puede generar sus alfas con el criterio que quiera, ¿no? Puede usar una distribución normal, una escala logarítmica, hacerlos a mano, lo que a ustedes les parezca. Acá les muestro otra forma de generar alfas para probar. Bueno, y ahora lo que hago es lo mismo. Para cada uno de mis alfas, entreno un rich y lo agrego a mi array de errores y un array de coeficientes. Porque ¿qué quiero hacer? Para cada uno de mis... bueno, quiero guardar las dos cosas, ¿no? Los coeficientes entrenados y el error producido. ¿Por qué? Porque lo que voy a querer hacer es generar gráficos parecidos a los que vimos en la teórica, a estos. ¿Sí? Esto estaba hecho sobre la lluvia, no pude conseguir el dataset de la lluvia, pero puedo hacer el mismo gráfico y ver la misma idea. Entonces, lo primero que voy a hacer es visualizar la evolución de los coeficientes. Y eso lo hago con mi array de coeficientes. Y acá pueden ver lo que sucede para Rich, ¿sí? Con alfas muy pequeños es lo mismo que no regularizar, ¿sí? O sea, alfas muy chiquitos hacen que no regularice en absoluto. Ahora, a partir de un alfa de 1, de 1, la regularización empieza a aparecer. Y fíjense que es muy parecido a lo que vimos en la teórica. Los valores tienden a 0 de forma un poquito más, bueno, no tan suavizada, esto es por la escala, ¿no? Si tuviésemos una escala no logarítmica podríamos verlo de otra manera. Y en algún punto, cuando la regularización es muy grande, los valores se acercan a 0, pero la mayoría de ellos no llegan a ser 0, ¿sí? Y ahora veamos qué pasa con el error cuadrático.
Acá que tengo mi baseline, que es el error sin regresión, y el error con reach para distintos alfas. El baseline es siempre el mismo porque en la regresión común no tengo ningún alfa, entonces el error es siempre el mismo. Y en reach el error varía en base a cuánto regularizo. Y acá lo que podemos ver es que para un alfa de 100 logro un error muchísimo más chico que sin regularizar con el baseline. Y lo que también puedo ver es que para un 0,2, fíjense, los coeficientes cambiaron un montón. No se eliminó ninguno. Es más, este que era negativo pasó a ser positivo, el naranjita. Y está mucho más cerca de 0. Y bueno, y todos los demás decrecieron. Y a partir de acá, ya regularicé demasiado y el error de sesgo empieza a aparecer. Tanto es así que a partir de 10 a la menos 4, el error es mayor que mi baseline. O sea, regularicé tanto que el modelo quedó peor que sin regularizar. ¿Y por qué? Y fíjense, porque en 10 a la 4 casi que me anuló todos los features. Y ahí ya me fui. O sea, anulé todos los features, es lo mismo que predecir con una constante, que es algo completamente subóptimo. Bueno, nada, y acá puedo ver el error mínimo. Este es el baseline, 1,13, y 1,06 es el mejor error logrado con Rich. Y ahora hago lo mismo, pero para Lazo. Acá voy a hacer lo mismo, voy a hacer 300 valores, voy a usar de nuevo una escala logarítmica y voy a ir a valores más chicos. Antes había ido de, ¿cuánto era? De menos 5 a 5, y acá voy a ir de menos 5 a 1. Genero de nuevo todo lo mismo, hago todos los cálculos, guardo los coeficientes, los errores y grafico. Y acá fíjense que se parece muchísimo a lo que vimos de la lluvia. Los coeficientes a medida, o sea, primero pasa lo mismo, ¿no? Para valores muy, muy chiquitos es como si no regularizada. Pero a medida que empiezo a darle poder de regularización, empiezan a oscilar y a partir de 10 a la menos 2, fíjense que se anulan, empiezan a anularse como loco, caen así de forma mucho más abrupta y logran el cero absoluto. Tanto es así que, bueno, para 10 a la 0 ya anulé todos los features, mientras que en Rich, para 10 a la 0, ni había empezado la regularización. ¿Ven? Bueno, esto es lo que vimos antes, veamos qué pasa con el error, y acá podemos ver una cosa parecida a Rich, porque al tener una escala más grande lo puedo ver. A medida que empiezo a regularizar, la performance empieza a mejorar, pero a partir de acá, de 10 a la menos 1, el error de sesgo crece como loco, hasta acá que se vuelve constante. ¿Qué pasa? ¿Qué piensan que pasa acá cuando el error se volvió muy grande y constante? ¿Qué es lo que hizo Lazo? Ahí es cuando quedó el modelo con una constante, ¿no? Con beta 0. Exactamente. O sea, fíjense, a partir de 10 a la 0, está acá, y un poquito antes también, ya no tengo más feature. Eliminé todos mis betas valen 0, por lo tanto, ninguno de mis features importa, y el único que importa es el beta 0. Entonces, a partir de acá, un poquito antes incluso, acá, el modelo es una constante. Es un modelo hiper sesgado. Bueno, nada, acá tengo el error con el baseline y el mejor error con Lazo. Si bien funcionó mejor que el baseline, Rich anduvo mejor. Y por último, ElasticNet. Hago lo mismo, uso un ratio de 0,5 y grafico de nuevo los coeficientes. Y acá podemos ver que, como ya vimos antes, se parece mucho más a Lazo que a Rich.
Y bueno, nada, a la larga también anula los coeficientes, ¿no? Por todo lo que ya vimos. Y en el error también vemos que tiene algo muy parecido al lazo. O sea, lo ideal, si uno no quiere que se parezca tanto al lazo, es ponerle un ratio mucho menor, en vez de 0,5, 0,1 o algo así. Bueno, y si bien ElasticNet mejora respecto a la regresión clásica, la competencia la ganó Rich. Bueno, nada, ¿por qué puede ser esto? Ya lo dijimos mucho. Así que hasta acá con la práctica. No sé si tienen alguna duda, consulta. Felipe dice, ¿cambia mucho de Rich usar un Q mayor a 2? Mira, la verdad, no lo vi en ningún lado, eso. O sea, la teoría clásica te habla de esos dos valores de Q. Me imagino que no debe cambiar tanto, que debe ser muy parecido el comportamiento si le vas al cubo. Tal vez lo que cambia es que tarda más en anularlo y se vuelve un poco más lento. Pero el comportamiento me imagino que va a ser muy parecido a Rich. Nada más que más lento en la parte de ir a cero y más rápido en la parte previa, ¿no? Porque el cambio se da cuando el coeficiente se vuelve menor a 1 en módulo. Buenísimo. ¿Alguna otra duda? Si querés andarle dejando a Sofi que va a hacer el cajón de hoy. Dale. Bueno, si no tienen duda, Ahí vamos con el Kahoot. Sí, ahí tiro el número. No, cualquier cosa, banquené. Ahí va. Siempre tardo 1000 años, perdón, ¿eh? ¿Cuál es? ¿Ya se unió alguien? Ahí vamos. Tratemos de llegar a 20 y arrancamos. A ver, faltan 3. Está la China, Icardi, falta Wanda. Vamos. Es el tema del momento. Una más. Bien, bueno, arranco, ¿eh? ¿Alguien más quiere? Vamos. No, Maxi no. Bueno, ¿cuánto está? 5 y arranco, ¿eh? Al revés. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos. Pierden tiempo pensando en los nombres posta.
Hay que ser creativo. Bueno, ahí va, arrancó. Regularización. Quiz. ¿Para qué sirve la regularización? Reducir underfitting, reducir overfitting, predecir hiperparámetros o encontrar clusters. Empezamos fácil para entrar en calor. Vamos. Muy bien, reducir overfitting. Un par ahí de pifies, seguramente sean dedazos. Reducir underfitting, ¿no? Es overfitting y predecir hiperparámetros, no es para lo que funciona, digamos, regularización. Bueno, sigo. Apa, va ganando guión después de la China, fue Flint y QAC Birra. Seguimos. La regularización de regresiones es un método que sustituye la función de costo, agrega un término dividiendo la función de costo, agrega un término sumando la función de costo o eleva al cuadrado los residuos. Bien, la mayoría le pegó bien. Agrega un término sumando a la función de costo. La idea es tratar de penalizar, digamos, lo que nos lleve a resultar en overfitting, ¿no? Y eso se hace sumando costo. Bien, sigamos. Cayó Icardi, está arriba de la China, después segundo puesto Lazo, primero D y último Flint. La siguiente ecuación corresponde a árbol de decisión, Lazo, Rich, descenso por el gradiente. Tardó en aparecer la foto para generar suspenso. Bien, bueno, la mayoría contestó bien. Recuerden que hay una diferencia entre una y otra. Y Claro, los 7 que contestaron Lazo no estuvieron tan lejos. Acuérdense, Rich eleva al cuadrado, Lazo es el módulo. Y en la ecuación estaba al cuadrado. bárbaro. Bien, D sigue en el top 1, después Lazo, subió la China, le ganó Icardi y apareció Agus. Quiz, la principal diferencia entre Rich y Lazo es: el lambda de Rich es 1 y el de Lazo es infinito. Lazo manda a 0 los coeficientes, Rich los deja bajos, pero no en 0. Lazo multiplica por 2 a los coeficientes, mientras que Rich solo por 1. Ninguno de los anteriores. Muy bien, bueno, la mayoría contestó bien. Lazo manda a 0 los coeficientes, Rich los deja bajos, pero no en 0. También pueden recordar el gráfico que mostró recién Juan, que ahí se ve un poco más gráficamente cómo van cambiando estos coeficientes según si es Rich o Lazo. Pero sí, Lazo tiene la habilidad de descartar algunos coeficientes si ve que no son necesarios. Seguimos. Bueno, D está tremendo. Después Lazo, Icardi, Agus, la China se fue del top y apareció locura total. True o false. Regularización busca complejizar el modelo para obtener una menor varianza y generalizar mejor.
Apa, Sí, acá el temita estaba en el detalle de complejizar. O sea, es bien que busca obtener una menor varianza y para generalizar mejor, pero no es a través de la complejización, sino de la simplificación. Acuérdense, navaja de Occam, los modelos que generalizan mejor son los más simples, y lo simplifica la regularización a través de poner betas más chicos. bien, sí. Recuerda que complejizar suele llevar a overfitting. Seguimos. Vamos a ver cómo quedó. Cambió todo. Lazo salió primero ahora, Agus después, locura total, apareció otro vato y... doble puntos. Tengo dos features, valor en pesos y valor en dólares. Aplicando lazo, los coeficientes B1 y B2 valen. Si lambda es igual a infinito, B1 vale 0 y B2 vale 1. Si lambda es igual a 0, B1 y B2 valen 0. Si lambda es 10, B1 vale 0 y B2 vale mayor a 0. Y si no, ninguna de las anteriores. Este ya se puso más difícil, ¿eh? Tienen que hacer cálculos. No tienen que hacer cálculos, pero pensarlo un poquito. Y acuérdense, si lambda es infinito, para el lazo te pone todo en 0. Que hiperregulariza más lazo, por lo tanto, las dos se anulan. Si lambda es 0, no regulariza en absoluto, entonces los dos valen lo mismo. Es como no regularizar. Si lambda es 10, bueno, ahí si es 10 o no, sería el valor, sería difícil estimar si es 10 o no, pero es un valor distinto de infinito y de 0, o sea, una regularización más acorde. En ese caso, B1 valdría 0, que es pesos, y B2 valdría más, porque, bueno, ahí tal vez habría que pensarlo un poco, pero una de las dos quedarían 0, sí, creo que sería al revés, porque los pesos serían más altos que los dólares. Sería al revés en ese caso. Pero bueno, la idea era que uno quedaba en 0 y el otro no, porque eran variables completamente correlacionadas. Bárbaro, vamos a ver cómo quedó después de esta ronda de doble puntos. Lazo sí en el top, después apareció D de nuevo, Paul, DG, Agus y locura total. La China, Wanda y Cardi están desaparecidos. Vas a completar la encuesta de la clase. Sí, sí en azul. Yes, sí, y te llevas puntos. Ahí está, mandé el link. Está triple punto. No, mentira. ¿Y cuál es la correcta? Y la verde porque dice que te llevas puntos. Claro. Pero el team rojo fue decepcionado. Esto es para que no confíen en el rojo nunca más. Bueno, a ver el podio. Tercer puesto. Locura total. Segundo, Dev. Escaló a lo último mal. Y primero, Lazo, bien. Acorde de la clase de hoy. Cuarto, Trovato. Y quinto, Paul DG. Muy bien que ganó Lazo, me gusta. Bueno, ahí tienen el link. Y si tienen alguna duda, pregunten. Y si no, nos vemos mañana para más regularizaciones. Digo, regresiones. Repasen regresiones porque sigue mañana y la semana que viene redes neuronales que viene por el mismo lado. Chao, chao, nos vemos.